Hola, buenos días, bienvenidos a Casting Strategies. Hoy es un día especial un poco en el sentido de que es la primera de las grabaciones que hacemos en Casting Strategies desde el confinamiento, desde casa, cosa que hasta ahora no hemos necesitado porque teníamos bastantes vídeos grabados, pregrabados, y por tanto los hemos podido ir publicando. Pero hemos llegado ya a ese punto en que tenemos que grabar algunos más y hemos decidido hacerlo desde esta normalidad en la que, o peculiar normalidad en la que estamos todos inmersos, ¿no? Que es el teletrabajo. Pues bien, hoy, en el caso de hoy vamos a hablar sobre la industria de ETFs y contamos hoy con Daniel Pérez para, entre los dos, tratar de hacer de esto algo interesante, un capítulo interesante. Los ETFs son una industria que es relativamente nueva. Francamente, no es una industria, digamos, el inicio de los ETFs es bastante nuevo. Para allá por el año 2000 y poco, 2004, 2005, me acuerdo que uno de los primeros inversores que empezó a mover mucho el tema de los ETFs fue Phil Buck y pues bueno, a partir de ahí empezó la cosa a moverse mucho. Por supuesto, otras gestoras empezaron a sacar muchos ETFs y a partir de ahí pues la cosa se ha hecho totalmente viral, totalmente viral. Sin embargo, en Europa tenemos algunas limitaciones para comprar algunos ETFs de inversores americanos. ETFs, por ejemplo, de gestión activa, que en Estados Unidos, bueno, pues lo que es la industria de ETFs ha evolucionado para dar solución a un problema que tenían allí que nosotros no tenemos. Es el tema de los impuestos. Para quien no lo sepa, un fondo de inversión en Estados Unidos te hace pagar impuestos todos los años, aunque no hayas deshecho la posición en el fondo, mientras que o sea, cuando el gestor ha comprado ha vendido una posición ganadora. Entonces, ahí en ese caso te pasan los impuestos o los tienes que pasar por caja, aunque no hayas deshecho la posición en el fondo, mientras que en Europa eso no lo tenemos. Nosotros en Europa compramos un fondo y no pagamos impuestos hasta que no vendamos nosotros el fondo. Pues bien, como ellos sí tienen ese problema, la industria de ETFs allí se ha disparado a lo bestia, porque allí el ETF funciona como aquí los fondos o los ETFs aquí. Es decir, no se pagan impuestos hasta que, aunque el gestor compre y venda una posición ganadora, o sea, haya ganado dinero, no hay que pasar por caja. Por tanto, es como si fuera un fondo aquí o un ETF aquí, en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que allí este vehículo ha tenido una gran repercusión y ahora muchos gestores activos, muchos gestores que quizás en otras circunstancias hubieran gestionado un hedge fund o incluso gestionaban un hedge fund o un mutual fund, un fondo mutuo, pues al final están derivando hacia el vehículo ETF. Por tanto, el ETF tenemos, digamos, esa dicotomía entre un producto que aquí entendemos tenemos ese sesgo, existe ese sesgo de producto pues como de gestión pasiva, indexados, etcétera, mientras que allí, que también existe, por supuesto, está este otro boom de gestores estrella, gestores fantásticos, que lo que hacen es utilizar el vehículo para hacer gestión puramente activa, pues como la de un hedge fund, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú, Dani, sobre toda esta industria y cuál es la perspectiva que tú ves sobre todo esto? Sí, muy interesante que lo has comentado porque es verdad que aquí en España, en realidad los ETFs no son un producto muy contratado, existen hace mucho tiempo, pero realmente no han tenido una proyección importante. Un punto importante es el tema de la fiscalidad en España, que como sabes, al no ser, pese a que tienen una fiscalidad también similar a los fondos en el tema de que no hay que pagar impuestos hasta que no vendas, en los ETF sí que tienes que hacer pago al comprar y vender, ¿no? Como los fondos son traspasables, ¿no? Eso ha sido una barrera muy importante para el inversor minorista español y hace que, de hecho, la mayoría de inversores no quiere saber nada porque quiere olvidarse de la fiscalidad, ¿no? Yo siempre digo que cuando una persona prueba los fondos viniendo de acciones, no vuelve normalmente por el tema de los costes operativos y de los impuestos y una razón es esta, ¿no? Entonces, en España tenemos la imagen cuesta mucho que este producto entre porque tenemos esta imagen de que es menos eficiente fiscalmente. Tiene los costes operativos además, porque como sabrán los inversores, se compran y se venden como si fueran acciones. Eso lo diferencia de los fondos, que no tienen un coste de compraventa, de suscripción o reembolso, mejor dicho. Entonces tienen esas dos desventajas respecto a los fondos que los hacen que estén como escondidos para el inversor minorista, ¿no? Y luego también hay muchas falacias. Lo que has comentado es muy interesante de que realmente
aquí en España consideramos todos y hablamos todos de ETFs en gestión pasiva. O sea, cuando alguien habla en España de un ETF, habla de gestión pasiva o de índices. No se plantea que haya gestión activa, no se plantea que ese ETF haga algo que no sea seguir a un mercado, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Evidentemente, los gestores americanos, como has comentado, para ellos es un vehículo más en el que invertir con otra estructura jurídica, pero invertir de forma activa, como un hedge fund o un fondo mutual. Y también para los ETFs, que a mí me gustan mucho, son los Smart Beta, que luego los comentaremos, pero son un producto que trata de batir al mercado, siendo una especie de mezcla entre gestión activa y pasiva, ¿no? Entonces, yo creo que son un producto muy interesante. Luego también tiene otras ventajas, como el tema de que se compra y vende en el día, que eso para muchos inversores, por ejemplo, ahora en el COVID, hemos visto que ha sido una ventaja muy importante, porque tú compras cuando había menos 10 todos los días, que tú dices, guau, pues quiero entrar en el mercado. Fondo compras hoy y te llega la orden en 4 días, 3 días, depende de cómo esté el mercado y la hora que sea. En cambio, en los ETFs compras en el momento, ¿no? Entonces, son productos diferentes, hay que entender bien todas las diferencias, ¿no? Fiscales, de costes, temas operativos. Y cuando los entiendes, te das cuenta que realmente son un arma más, ¿no? Nosotros en los productos que tenemos, las carteras, tenemos un peso importante de los ETFs porque pensamos que es un producto que son necesarios y que realmente aportan mucho valor, porque como están fuera del radar de la mayoría de los inversores, no saben que tiene un arma ahí que te puede ser muy útil para mejorar tu cartera, acceder a productos nicho. En fin, tiene muchísimas ventajas y yo creo que es un gran desconocido que ojalá se utilice más y sobre todo ojalá algún día el regulador cambie la fiscalidad y la igualdad de los fondos, porque ese día sí que veremos podríamos ver un trasvase importante de fondos a ETFs. ¿Tú crees que hay porque esto es una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención. Es verdad que un ETF, cuando lo compras, tú pagas la comisión de compra-venta como si fuera una acción, pero claro, si tú tienes una idea de comprar un fondo de inversión y lo haces con una previsión de largo plazo, o sea, lo vas a tener varios años en cartera, claro, un ETF tiende a ser suele ser mucho más barato que un fondo de inversión. Suele compensar, aunque claro, la gente no lo sabe. Claro, esto es una cosa interesante porque cuando tú compras un ETF, es verdad, pagas la comisión de compra-venta, pues lo que sea, 10 euros o 12 euros o lo que sea, pero una vez está pagada, los costes de mantener esa inversión a largo plazo es mucho más barato en términos generales que el de un fondo de inversión, un fondo mutuo, si es un hedge fund, por ejemplo, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema interesante porque a lo largo de ese proceso sí que la fiscalidad, si tú no tienes intención de hacer un traspaso a otro vehículo, en este caso, que en ese caso sí que tiene una ventaja clara el fondo de inversión porque el traspaso lo puedes hacer sin pagar, pero en ese caso los costes son mucho mejores desde un punto de vista de mantener un producto a largo plazo y no pagarías impuestos a lo largo de todo el proceso. Desde luego, hay inversores de gestión pasiva, que aquí es donde el salto es más de cirujano, ¿no? Pues si quieres una cartera de gestión pasiva en fondos o una en ETFs, pues hay inversores que elige los ETFs por lo que estás comentando, ¿no? Hago compras periódicas, hago números, como los ETFs son más baratos y pago una comisión de compra muy ajustada, sin comisión de mantenimiento o, en fin, lo que tenga tu broker, te pueden salir los números, porque realmente si la diferencia en el coste de gestión es importante, pues al final la comisión de gestión, lo que pasa es que como no sale del bolsillo, la gente parece que no existe, pero si tú haces números, al final te puede salir mucho más caro. Ya ni hablemos de la diferencia de la gestión activa a gestión semiactiva, a gestión Smart Beta o gestión pasiva en ETFs, porque claro, pagar un 1,5 de un fondo a pagar un 0,30 en un ETF, ya puedes pagar comisiones de compra-venta para que no te compense. O sea, quiero decirte, lo normal es que te compense siempre, sobre todo si vas a largo plazo. Y si vas a corto plazo, seguramente también te compense, porque un fondo no es un vehículo para hacer movimientos a corto plazo. Entonces, la gente dice, no, es que en el corto plazo te puede ir mucho dinero. Bueno, es que en los fondos, es que son productos diferentes, es que si quieres operar a corto plazo o con plazos más cortos, hacer movimientos más ágiles y demás, los ETF son mucho más rápidos y mucho más eficientes. Evidentemente, es una balanza, ¿no? No hay una respuesta de esto es lo mejor, esto es lo peor. Por eso digo que entender el producto y ver el trade-off que existe, ¿no? De, vale, temas operativos, temas de costes, temas de fiscalidad, pero es que tiene otras muchas ventajas, ¿no? Y yo creo realmente que muchos inversores no se dan cuenta de que su cartera o su estilo de inversión sería más barato invirtiendo en ETFs que en fondos. Y hay una cosa que estaría bien que la planteáramos. Básicamente has hablado antes también de un ETF indexado, un ETF Smart Beta. Yo había mencionado de gestión activa. Más o menos estos tres grupos, los indexados, la Smart Beta y la gestión activa, son en realidad perfiles totalmente diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, un indexado está claro que es la réplica de un índice y los hay de muchos tipos, porque puede ser un índice específico que no sea uno que ya está traqueado por cualquier otro fondo o lo que sea.
muy típico los que en su momento inició Vanguard con el tema, a través de Bogle, con el tema de los fondos indexados, que luego pues, han sido ETFs al final, ese tipo de vehículo, ¿no? Aunque lo sigue habiendo, pero esos ETFs al final vienen a hacer esa función, la de tratar de replicar a un índice. La gestión activa, pues es nada, el gestor hace lo que quiere, simplemente lo gestiona como si fuera un hedge fund y decide hacer lo que quiere en función de su criterio. Y el Smart Beta, te lo dejo a ti porque es algo que a mí me encanta también, esta idea de Smart Beta, quizás un poco más cuantitativa, un poco más buscar extraer el alfa de una cesta concreta de activos con unas características concretas. Pero dale una vuelta al tema del Smart Beta y pongamos algún ejemplo. Sí, a mí el Smart Beta es un gran desconocido en España porque hay muy pocos productos en Europa. Realmente los hay, pero son muy desconocidos. O sea, existen posibilidades, pero son difíciles de acceder para el inversor o simplemente no se conocen. Y sobre todo ahora con el tema de que muchos americanos no se pueden contratar, que eso también ahora es un fastidio para muchos inversores. Entonces, ¿qué es el Smart Beta, ¿no? La gestión pasiva es, sigo al índice a bajo coste, gestión activa, intento hacer otras cosas para hacerlo mejor o conseguir otros objetivos con un coste más alto, ¿no? Pues el Smart Beta intenta estar en el punto intermedio. Smart Beta básicamente significa intentar batir a los índices haciendo pequeños cambios en estos índices a bajo coste. Un ejemplo típico, ¿cuál sería? Pues tú coges el IBEX y dices, pues quito los bancos y compro el IBEX sin bancos, de forma permanente. O compro el IBEX quitando todas las empresas que tienen un endeudamiento superior a tanto. O que cumplen X requisito, que puede ser una rentabilidad sobre el capital así, puedo cambiar, por ejemplo, las ponderaciones, poner un límite de ponderación a los sectores, en fin, hacer pequeños cambios, esto para cualquier índice, cualquier mercado que nos podamos imaginar. Un pequeño cambio que tú hayas demostrado que es positivo, ¿no? O que pueda ser positivo a largo plazo, o que tú pienses que lo vaya a ser, ¿no? Entonces se crea un índice nuevo, por así decirlo, un índice mejorado, a un coste muy bajo, que te puede costar prácticamente lo mismo que el índice, porque claro, esa gestora te monta el índice y ya está, simplemente lo compra, sigue las reglas de juego y el coste es, a ver, normalmente es un poco más caro porque hay un poco de research, pero es igual. Y tienes la posibilidad de batir al índice igual que con el fondo activo, que vale el 1,5, el 2%, pero a bajo coste, con un 0,3. Yo he visto fondos Smart Beta que valen el 0,3, 0,25 incluso. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. De hecho, yo creo que el futuro de la gestión activa va a pasar por reducir la cantidad de las comisiones y esa actividad tan alta por un modelo más cuantitativo o más de cumplo estos requisitos, los aplico de forma sistemática y me olvido bajo coste. Y creo que por ahí va a ir el mercado, ¿no? Y creo que hay ejemplos muy interesantes de ETFs de este tipo que desde luego tanto de gestores americanos como de Smart Beta que hay aquí, que pueden ser realmente interesantes para los inversores y nosotros desde luego cada vez lo implementamos más en las carteras porque pensamos que tiene muchísimo. Esto me recuerda mucho hace un tiempo escribí un artículo que basé el artículo en los índices estos de la Bolsa de Barcelona. La Bolsa de Barcelona tiene un listado de índices que ellos rehacen y uno de ellos era, varios de ellos, depende del tipo, al final son reglas de Smart Beta, lo que tú comentas, ¿no? Lo que es el IBEX 35, pero con las empresas con más alto ROE o con las empresas con más alto ROI, con las empresas con más bajo PER. Y tiene varios. Es muy interesante porque ves la evolución de esos índices respecto del IBEX 35 y, bueno, la paliza es tremenda, tremenda. O sea, el comportamiento es fantástico. También me recuerda mucho al libro el pequeño secreto, no me acuerdo ahora cómo se llama, este libro de Joel Greenblatt que es... el pequeño libro que va al mercado. No. El otro libro, el de The Secret for the Small Investor, creo que se llama, el secreto para el pequeño inversor, algo así. No sé, es el tercer libro, es uno que continúa siendo un secreto porque al parecer no lo compró nadie, según él. No son palabras mías, son de él haciendo una broma. Pero sí, me recuerda a ese libro porque precisamente habla también de lo mismo, de cómo para el inversor es mucho más fácil hacer un pequeño cambio en una cesta que ya está prevista y si tú lo que quieres es batirla, no trates de identificar la acción que lo va a batir, sino trata de quitar las que puede que no lo hagan con una regla simple, muy básica, y a partir de ahí déjalo correr. Y la verdad es que funciona. Creo que el Smart Beta, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es probablemente el futuro para muchos inversores, sin ninguna duda, ¿no? Que es mucho más sencillo. Y luego está la parte de la gestión activa. En la parte de la gestión activa, a mí es verdad que hay una circunstancia y es que muchos de los gestores americanos
que... bueno, perdonar, una cosa que quería comentar. Antes he comentado Philback. Philback fue uno de los... pues más o menos montó una empresa de ETFs con un ETF en principio, que era creo que era el Reverse Market Cap, que simplemente lo que hace es el SP500, este sería una especie de Smart Beta, ¿no? El SP500 lo que hace es comprar por capitalización la más pequeña, es decir, las que más han caído son las que compra y más reducción de capitalización han tenido, ¿no? En términos relativos. También de esa manera ha batido por mucho al SP500, o sea, que ese tipo de cosas son sencillas y muy, muy prácticas. Perdonar que quería hacer la puntilla porque había mencionado primero a Philback y, bueno, pues porque la gente supiera de alguno de se llama ETF, Exponential ETF, creo que es la empresa. Bueno, a lo que iba. Tenemos también los de gestión activa. Algunos ETFs tienen problemas en Europa porque no cumplen la regulación MiFID II y, por tanto, entonces hay una dificultad a la hora de que el inversor aquí pueda comprar esos ETFs. Haciendo nosotros que somos apasionados de la buena gestión y, por tanto, hay ETFs que nos encantan. A mí personalmente, por ejemplo, de gestión activa me encantan los de ARK, la empresa ARK. Es la gestora de ARK es Catherine Wood. Es una inversora que para mí es fantástica. O sea, en los últimos 3 años lleva una rentabilidad media de un 25% anual de media. O sea, es algo tremendo. Un 20 casi de rentabilidad media anual desde los inicios del fondo, del ETF. Y es un ETF, pero en realidad son ETFs, tiene varios ETFs, pero en realidad es lo que decíamos, utiliza el ETF como instrumento cuando en realidad está haciendo una gestión puramente activa como si fuera la de un hedge fund. Este en particular me gusta mucho, la gente lo puede seguir, pero es cierto que estos tienen algunos problemas y es que aquí en Europa, como minorista, es complicado comprarlo. O sea, no se puede comprar. Y si te puedes definir como profesional y son ETFs que están cotizados en lo que es el ARCA, en ese caso sí puedes comprarlos. Teniendo estas cosas claras, que siempre, pues bueno, hay que conocer esto para poder hacerlo y bueno, pues es fácil, se puede hacer, pero en realidad hay que tener un poco de conocimientos al respecto sobre qué hacer para poder comprar este tipo de fondos. Tenemos, por ejemplo, ARK, que es Catherine Wood, a mí me encanta, una gestora totalmente innovadora que invierte en lo que es innovación disruptiva, en empresas que igual te tiene Tesla en cartera comprada, que te tiene Illumina, que te tiene empresas por ejemplo, de vehículos autónomos o de drones o de streaming, o sea, todo lo que tiene que ver con el futuro hacia el que yo personalmente creo que vamos, ¿no? Y por tanto es interesante tenerlo en cuenta. Otro gestor que a mí me gusta mucho también es Medfaber, básicamente por el tipo de fondos que hace. Son fondos que también son muy cuantitativos, muy de Smart Beta en este aspecto, aunque quizás más en la parte activa, pero sí, con una idea muy clara, muy cuantitativa de inversión. Hay uno que me gusta mucho que es el GAA, por ejemplo, que invierte en muchas clases de activos a la vez. Entonces, en momentos como los actuales, digamos, coronavirus a tope, pues parece que tienen sentido tener una parte en una diversificación amplia de diferentes activos. No sé, coméntanos tú algo que consideres interesante de Smart Beta o de algún ETF que te guste. Ya, aparte de lo que has comentado, que ya son más gestión activa, ¿no? Con ETFs, por así decirlo. Bueno, el de Medfaber ya podría estar ahí más en medio, pero sobre todo el de Catherine Wood sí que es completamente gestión activa. Por comentar algunos ejemplos de Smart Beta, que en este caso me gustan a mí. Tenemos, por ejemplo, el Morningstar White Mode, que es un índice que creó Morningstar, que clasifica a las empresas según su ventaja competitiva, ¿no? Entonces, te selecciona por índices o por mercados las empresas con mayor foso defensivo, ventaja competitiva, en fin, como el mode que se llama, ¿no? Como lo queramos nombrar. Entonces te las clasifica y te invierte en esas, ¿no? Entonces coge, por ejemplo, el mercado americano y solo te lo filtra y solo te coge el top de empresas con white mode, ¿no? Vamos, que te mejora el índice invirtiendo solo en las que tienen las mejores ventajas competitivas. Pues lo ha hecho en muchos mercados. Me encantó cuando me lo comentaste en su momento y lo tengo en cartera, de hecho. Sí, Bueno, gracias a que lo ha hecho mejor que el mercado. Por supuesto, ha dado una paliza, por eso lo tengo en cartera.
desde que se creó, desde que se hizo, de hecho, esto mucha gente no lo sabe, pero Pat Dorsey estaba en Morningstar. Pat Dorsey, muy famoso por el tema de las ventajas competitivas, fue quien hizo todo esto. Ya no está en Morningstar, pero en su día lo hizo él. Y bueno, desde que se creó el índice de forma teórica, en backtest lo ha batido, desde que se implementó en real lo ha batido, y desde que se crearon los primeros ETFs, en este caso yo utilizo el de Vanek, que lo replica, ha batido al mercado americano, ¿no? Al S&P 500. Ya eso es una buena referencia, porque en todos los seguros, aparte de que tiene sentido, ¿no? Todo lo que hacen. En este caso hablo del mercado americano y creo que también europeo, pero bueno, eso ya creo que no hay ETFs que lo replican o son muy difíciles de acceder, ¿no? Eso es un ejemplo. Y luego hay un montón. Yo, por ejemplo, sigo mucho una gestora que es Wisdom Free, que tiene un montón que solo hace Smart Beta, ¿vale? Es de ETFs, pero solo tiene Smart Beta. Todo lo que hace, les hace pequeños cambios a los índices y siempre hace algo que cambia, ¿no? Entonces, en este caso, yo sigo muchos ETFs de Smart Beta suyos. Por ejemplo, ahora han lanzado varios que invierten en el tema del cloud en el tema de la inteligencia artificial. Tiene varios que son de quality growth, ¿no? Que te mejora los índices con un factor de calidad y demás, otros de dividendo. También tiene uno, por ejemplo, una cesta de materias primas que me gusta mucho, lo tenemos invertido en los productos, que optimiza una cesta de materias primas según el contango y según diferentes métricas. En fin, básicamente son gestoras que lo que se dedican es eso, ¿no? A mejorar los índices y a batirlos, ¿no? Aquí hay mucha variedad, son difíciles de encontrar, pero cuando encuentras uno que hace algo muy concreto, algo que te encaja, yo creo que es muy útil, ¿no? Porque una cosa que yo también he visto en los inversores, igual que lo del White Mode que has comentado, a ti te lo cuentan y dices, joder, pues tiene mucho sentido, pues yo quiero eso. Y tú estás muy cómodo porque dicen, no vas a comprar el índice, vas a batirlo solo haciendo este pequeño cambio. Y dices, joder, pues las empresas que tienen más ventajas competitivas van a batirlo, pues, hombre, pues a mi sentido común me dice que sí, los números luego te lo demuestran. Y encima te dicen que te cuesta un 0,30, un 0,40 hacerlo, y dices, pues joder, pues sí, es que me cuesta casi como el índice. Y lo haces, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos puntos de ventaja, ¿no? Tanto de que puedes batir el índice como que el inversor encuentre un producto nicho donde esté muy cómodo, porque recordemos que gran parte de la rentabilidad de un producto es lo cómodo que estés, porque si no lo vas a estar cambiando cada 2x3. Y luego el hecho de que es bastante operativo a la compra, a la venta y demás, ¿no? Entonces yo creo que son productos muy interesantes y de verdad que cuando entras en el mundo del Smart Beta te das cuenta de que la gestión activa a veces pagas demasiado por algo que se podría hacer haciendo pequeños cambios, ¿no? De hecho, hay muchos estudios como el de Buffett Alpha y todos estos que intentan decir, vale, ¿qué es lo que hace Buffett para batir a los mercados? Pues cojo eso, lo meto en un ETF cuantitativo y me olvido, ¿no? Y creo que La por ahí... fórmula mágica de Greenblatt, ¿no? Que planteó eso, Efectivamente. cómo poner en una fórmula Buffett. Efectivamente, y tú hablas con muchos gestores, yo hablo con muchos gestores de gestión activa, le dices, ¿qué haces? 5 puntos. Joder, pues muchas veces esos 5 puntos se pueden hacer mediante screeners o mediante un filtro cuantitativo, ¿no? Entonces, por eso digo que puede ser muy, muy interesante todo este tema y que hay muchísimas opciones, vamos, es amplísimo el abanico de posibilidades. Muy interesante. En fin, dejamos aquí el capítulo. Espero que hayáis disfrutado de la conversación. Yo creo que un poco como resumen tenemos ETFs indexados, tenemos ETFs de Smart Beta, tenemos ETFs de gestión activa. Todos los podemos comprar. Digamos que es un sustitutivo interesante de los fondos de inversión y si el perfil te encaja dentro de lo que tú quieras hacer, puede ser el producto perfecto. Además de que hay una gran variedad de producto detrás de la industria de ETFs y, por tanto, pues tiende a ser y puede mejorar en mucho las carteras de los inversores. Espero que os hayan gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis darle a la campanita y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio de Casting Strategies. Hasta luego.